Feliz sábado para todos, Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa del Señor? Amén. El sábado yo no estuve aquí y los extrañé. Le mandan saludos desde allá de Palm Bay, la hermana Cecilia, que hoy debe estar mirándonos. Que el Señor la pueda bendecir mucho. Y el sábado estuve por allá con ellos. Y gracias a Dios, una persona mayor, entrada bastante en años, tuvo el COVID y el Señor la preservó a ella y a su hijo. Cecilia es una persona bien mayor. Y yo me preocupé cuando me dijo que tenía COVID, pero Dios tiene cuidado de sus hijos. Ella me contaba cómo la pasó y cómo se sentía, pero cómo el Señor la protegió y la guardó. Debe estar escuchándonos, que el Señor la pueda bendecir mucho. Te queremos saludar desde aquí también a los hermanos que nos miran a través del internet en los diferentes países. Eso es una gran bendición, tener el internet en estos últimos días. Eso adelanta la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Nos pueden ver desde Colombia, desde Guatemala, desde el Perú, desde Ecuador, desde Puerto Rico. Tenemos hermanos viéndonos en Venezuela, en muchos lugares, simultáneamente. Todo lo que aquí pasa, ellos nos están viendo allá. Y queremos darle una bienvenida a todos, que el Señor les pueda bendecir y que podamos juntos crecer espiritualmente y cuando Cristo venga, que va a ser muy pronto, poder ¿qué? Conocer a muchas de esas personas que nosotros hoy no sabemos ni cómo se llaman, ni la forma del rostro siquiera. Y sin embargo, desde aquí los estamos alimentando espiritualmente. Por eso es tan importante, hermano, que siempre el Señor nos pueda usar. Es una gran preocupación pararse aquí delante cuando vamos a presentar la palabra de Dios, porque tenemos mucha responsabilidad. Yo le pido a Dios que nos ayude, vamos a orar, que pueda hacerlo, que se pueda poner de rodillas. Antes de abrir la Biblia siempre me gusta orar, para que el Señor sea quien nos ayude a presentar su palabra. Amante Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta mañana de sábado, tú nos permites estudiar juntos tu palabra, para crecer, mi Dios, espiritualmente, y así prepararnos para tu regreso. Te ruego, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en cada corazón aquí presente. Ayúdanos, Padre, para que no sea el hombre, no sea la humanidad la que salga en este momento, sino que sea tu Espíritu, Señor. Y pueda ser instrumento en tus manos para traer un mensaje en esta mañana. Ten misericordia de mí, que soy carne, Señor. Perdona mis pecados, mi falta, y úsame en esta mañana por tu gran misericordia, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, a los que nos están viendo a través del internet, que todos, mi Dios, podamos comprender tu palabra y el mensaje que tú nos traes en esta mañana a nosotros pueda ser guardado en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero comenzar mi presentación en esta mañana con una nota del conflicto de los siglos, que se encuentra en la página número 52. Es el último párrafo del capítulo La fe de los mártires. En este capítulo, Elena de White habla de la persecución que tuvo la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, fue la primera iglesia de los apóstoles, y cómo esa iglesia sufrió una cruel persecución. Y Elena de White hace un contraste en esta última nota entre esa última iglesia y la iglesia de los últimos días. Dice ahí en ese último párrafo, oigan cómo Elena de White lo presenta. Otro asunto hay de más importancia aún, que debiera llamar la atención de las iglesias de hoy en día. Sí, ella hace una comparación entre la iglesia del pasado y la iglesia de estos últimos días. Y oigan qué ella dice. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Ahora ella dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Sí, es un contraste, una comparación. Una iglesia que fue tan perseguida
como leíamos hoy en Hechos de los Apóstoles, en la lección que estábamos estudiando, y la iglesia de estos últimos días no es perseguida. Oigan por qué. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Debería preocuparnos eso? ¿Qué ustedes creen? El motivo es que la iglesia, o sea, de estos últimos días que no tiene persecución, se ha conformado ¿a qué regla? A las reglas del mundo. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe de los cristianos en los días de Cristo y sus apóstoles. La religión de hoy no se distingue, no hay diferencia, no hay nada, o no se asemeja en nada a la religión de ¿quiénes? De los apóstoles. Si el cristianismo si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. ¿Al espíritu de qué? Transigencia, o sea, de conformidad de la iglesia con el pecado. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Mano, está la iglesia de los últimos días. Tremendo, ¿verdad? Reavivan la fe o revivan la fe. ¿Quiénes son los que tienen que revivir la fe? La iglesia. Y el poder de la iglesia primitiva. Y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Lo que para la persecución es que la iglesia se ha conformado ¿con qué? Esto lo hemos leído aquí muchas veces. Y en la condición que estamos, creemos que estamos ¿cómo? Que estamos bien. Qué triste, ¿verdad? Reaviva la fe y viene ¿qué cosa? La persecución. Vamos a estudiar un poquito a la iglesia primitiva. ¿Cómo empezó? Juan capítulo 15. Oigan, ¿en qué consistía el poder de la iglesia primitiva? Oigan, ¿en qué consistía el por qué la iglesia primitiva estaba tan cerca de quién? Tan cerca de Dios. Jesús está dando en Juan capítulo 15 la única condición para mantenerse separado de quién? Del mundo, del pecado, de las costumbres del mundo y de todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con el espíritu del mundo. En Juan 15, Jesús está dando la lección, la enseñanza más hermosa, pudiéramos decir, más sublime que tiene que aprender el cristiano, que es su dependencia ¿de quién? De Dios. Lo he visto predicar de muchas maneras. Cuando yo leía este capítulo y el capítulo 16, hoy no, hace varios días que estoy preparando este tema, hay veces que leemos el capítulo 15 hasta el versículo 7 y decimos, vea, hasta aquí. No, hermano, el resultado de la verdadera religión da como resultado el capítulo 16, que es lo que leyó el hermano ahorita en la lectura bíblica. Dijo Cristo, yo soy la vid verdadera, o sea, el tronco, él hace una comparación aquí con la mata de uva, él es el tronco, mi padre es el labrador, o sea, el que la riega, el que la atiende, el que la quita la hierba, el que la cuida. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que sea lleve más fruto. Estos pámpanos, ¿quiénes somos? Todo el que es injertado, dice la Biblia, en Cristo. Y somos injertados en Cristo a través de ¿qué? De la fe y del bautizo. Dice la Biblia que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido ¿qué? Injertados en ese tronco. Cuando hemos aceptado ¿a quién? A Cristo.
Primero por la fe y después por el bautizo. Pero hay quien no se inyecta de Cristo, pero se bautiza. Nunca se ha inyectado de Cristo. Versículo 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo he hablado. Ahora dice Jesús, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como un gajo no puede llevar frutos de sí mismo si no permanece en el tronco, o sea, en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen, ¿dónde? En mí. O sea, Cristo está diciendo, la esencia del cristianismo es ¿qué cosa? Íntima relación conmigo, dependencia de mí, los planes tienen que hacerlo conmigo, la vida tiene que vivirla conmigo, las ideas que tiene que consultarlas conmigo a ver si yo las apruebo, y si no las apruebo tiene que desecharlas. Eso es permanencia. Permanencia no es un amor romántico que yo oro a Dios, no, eso no es permanencia. Si eso no te lleva a que tu vida sea transformada, cambiada, y tú te sometas todos tus gustos, tus placeres, tus deseos, todo tú lo sometas a la voluntad de Dios, eso no es permanencia. Eso es lo que se está refiriendo Jesús aquí. O sea, el permanecer en Cristo. Vamos un momentico, cuando Pedro fue llamado, ¿qué Cristo le dijo? Deja todo y sígueme, te haré pescador de hombres. Y cuando estaba Mateo le dijo, deja eso y sígueme. O sea, eso era permanecer. Permanecer era ¿qué? Cambiar mis planes, cambiar todo para someterlo todo a la voluntad ¿de quién? De Dios. Pero se promete aquí también que Cristo va a hacer que nosotros esos frutos los ¿qué? Los aumentemos. ¿Por qué? Porque depende de nuestra permanencia con Él. Eso lo entendemos todo. Esto es, como decimos, en matemática básica. Esto es como multiplicar. El cristianismo depende de ¿qué? De tu relación con ¿quién? Con Dios. Tu sometimiento de tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso es cristianismo básico. Es lo que Jesús enseñó. Eso es lo que Jesús trató de enseñarle a sus discípulos todo el tiempo. Sigue diciendo aquí. Si alguno permanece en mí, o sea, si está dispuesto a ponerlo todo a un lado y a mantenerse conmigo, orando, estudiando la palabra, haciendo mi voluntad, sometiendo sus planes y todo, si alguno hace eso, vamos al versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí, dijo Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ese que permanece en mí, y yo en él, este que va a llevar mucho fruto. ¿Qué cosas son los frutos que Dios está hablando aquí? Hay dos formas de tener fruto del Espíritu. ¿Ustedes saben eso? Una es haciendo lo que Dios quiere y otra es dejar de hacer lo que a Dios no quiere. ¿Ustedes entienden eso? O sea, hay cosas que cuando uno llega a Cristo tiene que dejar de hacer. Hay trabajos que tienen que cambiar, aunque reporten mucho dinero. ¿Ustedes saben eso? Hay palabras que uno las dice porque en mi país todo el mundo las dice y uno tiene que dejar de ¿qué? Esos son frutos. El vocabulario que tiene que hacer se transforma. Y tiene que introducir ahora, ¿qué cosa? Cosas nuevas en su hacer. Esos son frutos, lo que dice la Biblia. Porque dice Jesús, separado de mí, nada ¿qué? Nada pueden hacer. Uno puede por un tiempo, debido a las consecuencias de la vida mal llevada, por un tiempo uno puede separarse de algunas prácticas que uno tiene, pero a la larga vuelve a caer en ellas si no las hace con quién, si no es libertado por quién, por Cristo. Esto tenemos que entenderlo. Esto es cristianismo básico. La única forma, hermano, de ser transformado es sometiendo todo a quién, a Cristo. Dijo Jesús, si alguno no permanece en mí, ahora viene la otra, será echado fuera como pámpano. Si alguno no está dispuesto a ponerlo todo en el altar del sacrificio, aunque esté en la iglesia por 50 años, por 60 años, por 20 años, por 30 años, por 3 días, si alguno no permanece en mí, o sea, haciendo lo que yo les digo, será echado fuera como ¿qué? Como pámpano, se secará, lo recogerán y lo echan en el fuego y allí van a ¿qué? Van a arder. O sea, está diciendo, estos van a ser destruidos al final. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pidan todo lo que quieran y os será hecho. Ahora viene una promesa de responder nuestras oraciones condicionalmente. Si tú haces lo que yo quiero, hay veces que hace poco alguien me llamó y me dijo, no, hay una persona que está orando y ayunando porque Dios le abre el camino para irse de un lugar para otro. Oh, sí. Qué bueno. Me dice, sí, pero esa persona está casada, es una mujer que está casada con otra mujer. Dios oirá esa oración y sabe el camino de Dios a esa persona. Pero dicen que no, que eso no hace nada. Que tú lo que tienes que sentir es amor por la otra persona. Hermano, hay veces que queremos que Dios nos conceda lo que pedimos sin habernos apartado de lo que sabemos que dice la Biblia que es pecado. El versículo que leímos anterior, si alguno dice aquí, si permanecen en mí y mis palabras permanecen, ¿quién? Condicionalmente, pidan lo que quieran y yo se lo voy a ¿qué? Yo se lo voy a dar. La condición es permanece en mí y mi palabra tiene que permanecer en ¿quién? ¿Podrá Dios contestarle a alguien que conoce la palabra de Dios y aún así viola lo que Dios dice y ayuna y ora para que Dios lo escuche? Lo que me dice a mí la Biblia, imposible. Ahora, ¿habrá alguno de nosotros aquí así? Que le está pidiendo a Dios y sabiendo que hay cosas en su vida que tiene que abandonar, ¿no las ha abandonado? Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Por eso estamos predicando esto en esta mañana. Una lección para nosotros. ¿Por qué la iglesia está en la condición que está? Porque las costumbres y los conceptos del mundo. ¿Cuáles son los conceptos del mundo? Un Dios amoroso que te ama y te perdona y como tú seas, así mismo te recibe. Es una enseñanza del mundo. Parece bonita, pero no es bíblica. A pastores que lo están diciendo. Hay pastoras, yo me quedo frío, pastoras ungidas como pastoras, yo eso no lo veo en la Biblia, pero hermano, el mundo ha hecho una nueva teología, ha presentado una nueva teología que agrada a los sentidos, pero que no es bíblica. Cuando uno presenta la doctrina que Dios pide, entonces uno parece ¿qué cosa? Un extraño, un extremista, un fariseo, una gente que no tiene amor, una gente que es demasiado esa iglesia. Y cuando tú vas a una iglesia de esa con la nueva teología, tienen 50,000 miembros. Tienen 200, 300, 400 miembros en una sola sesión. Y vienes aquí donde se presenta la palabra y dice, oye, si lo que hay son 4 gatos. Sí, ¿y qué pasa? ¿Ustedes saben lo que pasa? Es que se ha desfigurado tanto la palabra de Dios en estos últimos días que la gente a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman ¿qué? Y lo que presentan esto, dice que son demasiado ¿qué? Que hay que dejar de comer carne. He escuchado pastores adventistas, hermano, disfruten con su familia lo que usted quiera comer. Parece bonito, pero al final van a ser quemados ¿dónde? Como pámpanos, ellos y sus seguidores. ¿Y de qué les valió? Seguimos diciendo aquí, versículo 8. Si permanecen en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que lo obedezcamos y que llevamos fruto. Es ¿cómo decir? Es algo glorioso que una mente, un corazón pecaminoso, caído, pueda dejar de serlo y vencer sobre el pecado. En estos últimos días, eso es un milagro, en estos últimos días se presenta que vamos a estar pecando hasta el final. Y hermano, esto siempre lo estamos diciendo aquí, porque esa idea, si abrimos el internet y escuchamos a algún predicador,
lo oímos constantemente. Y una verdad, un error como un martillo ahí, se cree como ¿qué? Se cree como verdad. Y se enseña que vamos a estar pecando hasta el final y que nadie puede vencer el pecado y que lo que dice la Biblia no es eso. Lo que dice la Biblia es que una perfecta obediencia a la voluntad de Dios es requisito indispensable para ¿qué? Para poder ser transportados de aquí al reino de los cielos. Dios tiene que asegurarse que allí no se vuelva a levantar ¿quién? Un Lucifer que se vuelva un dragón o un Satanás en contra de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Tiene que asegurárselo. Por eso dice la Biblia que la última generación se necesita de ella porque van a ser trasladados al cielo sin ver ¿qué? La muerte. Y dice aquí, seguimos leyendo, versículo 8, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezcan en ¿qué? Fíjense cuántas veces Jesús lo dice. El permanecer en Cristo no es, oye, yo estudio y oro. No, estudio y oro solamente no. Hay que estudiar y orar. Y todo lo que la Biblia te enseña que tú tienes que cambiar, hay que cambiarlo. Todo lo que te enseña que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, ahora, Él no te deja solo. Él promete que te va a ayudar ¿a qué? A obtener la victoria. Sigue diciendo, si guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en ¿qué? Condición para permanecer en el amor de Dios, ¿cuál es? Dios ama a todos los seres humanos, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿Dios va a salvar a todos los seres humanos? No. ¿Cuál es la diferencia entre que se salve y que se pierde? Malaquías capítulo 4. Dios hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¿Es verdad que Dios ama a todos los seres humanos? Como el Padre ama al Hijo, desobediente, ingrato, el Padre lo ama. Pero Dios nunca va a salvar a alguien que no guarde su ¿qué? Dijo Jesús, si me aman, como la gente dice, yo amo a Dios. Bueno, si tú me amas de verdad, dice Jesús que guarda mis mandamientos. ¿Y permanece en quién? En mi amor. Si guarda mis mandamientos, permaneceré en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué? En su amor. ¿Por qué Satanás cayó del amor de Dios? Porque violó la ley de Dios. Dice la Biblia, aquí mismo en Juan, dice que Satanás conoce la verdad, lo conoce todo, pero no permaneció en ¿qué? En obediencia. Resultado, Dios lo echó ¿de dónde? Sigue diciendo, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quiénes? Por sus amigos. Cristo le está diciendo, yo voy a morir por ustedes. Versículo 17. Esto les mando, que se amen unos a ¿qué? O sea, esa iglesia primitiva se amaba ¿a quiénes? Se amaba uno a los otros. Trabajaban unida con Cristo, desechaban todo el egoísmo, las costumbres del mundo, todo lo ponían al lado y los llevaba a que permanecieran trabajando ¿con quién? Con Dios. Jesús sabía eso y oigan qué les dijo a esa iglesia. Si el mundo les aborrece, ahora como resultado de esa comunión con Cristo, como resultado de esa intimidad con Cristo y ese sometimiento a la voluntad de Dios y no a la voluntad del diablo, como ese sometimiento, ahora venía ¿qué cosa? Un resultado, dice Jesús. Cuando eso pase, el mundo les va a ¿qué? Sepan que a mí me ¿a qué? Antes que a quién, que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, o sea, si tuvieran el espíritu del mundo, ¿cuál es el espíritu del mundo? Egoísmo, libertinaje, Dios en último lugar, aparenta que se llevan bien con la gente hasta que tienen un problema o hasta que el andar con esa persona reporte ¿qué cosa? Una pérdida. Así es el mundo. Ahora dice aquí, si fueran del mundo, o sea, si ustedes tuvieran el espíritu del mundo, el mundo los amaría. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los ¿qué? Fíjense, hermano, parece algo ilógico. Si el cristianismo me lleva a ser mejor persona, a amar a los demás,
a procurar el bien de todo el mundo, a querer que la gente sea feliz. Pero de verdad, ¿cómo eso va a traer que el mundo me aborrezca? Es un misterio. Son dos espíritus completamente ¿qué? Diferentes. Y eso es lo que yo quiero que reflexionemos en esta mañana. Cómo el ser cristiano, el cómo someter mi voluntad, ¿saben lo que pasa? Que cuando yo someto mi voluntad a la de Dios, los que me quieren llevar consigo por un mal camino y yo no voy con ellos, entonces me dicen, tú te crees más santo que yo. Tú eres fanático. Tú sabes lo que es dejar de disfrutar. Y es que el mundo ve las cosas del mundo como ¿qué? Como buenas. Y mezclan, tristemente. Ahora dice aquí, acordaos de las palabras que yo dije, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros ¿qué? Los perseguirán. O sea, la verdadera religión que trae persecución. Si han guardado mi palabra, ahora viene una promesa, que aunque haya persecución, la palabra que uno presenta de acuerdo a la voluntad de Dios, oiga, ¿qué va a pasar con algunos del mundo? Si han guardado mi palabra, también guardarán la ¿qué? La vuestra. O sea, Jesús le está diciendo, aunque va a haber persecución, van a haber personas que ustedes le van a hablar y van a ¿qué? Y también los van a ¿qué? Los van a seguir. Y esto es una buena noticia. Pero tenemos que hacer lo que Dios dice. Sigue diciendo aquí. Si yo no hubiera venido, ahora Cristo habla aquí especialmente de los judíos, que Él vino, hizo milagros, hizo señales. Y vamos al versículo 27. Vosotros también darán testimonio, habla aquí de la venida del Espíritu Santo, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús le promete que le va a dar ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y viene el versículo 1 del capítulo 16, que en mi Biblia, hermano, no está separado. Viene todo junto. Hay Biblias que tienen eso separado, pero es parte del mismo sermón de Jesús. Dice el versículo 16. Estas cosas he hablado para que no sé qué, no se escandalicéis. ¿Qué está diciendo la Biblia? Estas cosas le he hablado para que ¿qué? Para que no se escandalicéis. ¿Qué cosas escandalicéis? Hay Biblias que dicen para que no tengan ¿qué? Tropiezo. Jesús dice, yo le digo esto, que cuando ustedes tengan el verdadero espíritu de la religión mía, los van a perseguir. Pero yo se lo estoy diciendo para que no se escandalicen, o sea, para que no tropiecen, para que no se sientan mal, no se desanimen. Y ahora vienen algunas cosas de lo que nos van a hacer. Dice aquí, ¿os echarán de dónde? ¿Cómo de las iglesias te van a echar? Pero si en la iglesia se predica a Cristo, ¿saben qué va a pasar, hermano? Que el verdadero espíritu de la verdadera religión en estos últimos días y desde los tiempos de Cristo, la mayoría no lo ha querido. Y cuando Dios trata de poner su espíritu en personas que quieren, o sea, las personas que quieren buscar de Él, la mayoría en la iglesia que no quiere hacer la voluntad de Dios, te va a perseguir. Y hermano, esto está profetizado. Sí, aquí lo dice, vamos a leerlo aquí. Dice aquí, ¿os echarán de dónde? De las sinagogas. Cualquier iglesia que se haya apartado de los principios correctos de Dios, cuando tú tratas de vivir el evangelio como es, te persiguen, te botan, no te quieren, te hacen malas acciones y te presentan como que eres un fanático, eres hijo del diablo, tienes un mal espíritu, dice aquí. Y dice, os echarán de las sinagogas, primer paso. Y aún viene la hora en la iglesia cuando cualquiera os mate y pensará que rinde servicio a quién. Nos dice la Biblia, no matarás. Estos harán porque no han conocido al Padre ni a quién. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que yo los hubiera ¿qué? Se lo he dicho. Pero esto os dije al principio, esto no os dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Fíjense.
Esto Jesús se lo dijo ¿a quiénes? A los discípulos. O sea, le estaba anunciando que la primera iglesia iba a tener ¿qué cosa? Una persecución terrible. Pero Jesús no lo dejó en la primera iglesia. Ahora en Mateo 24 Jesús repite lo mismo, pero ¿para qué iglesia? Para la última iglesia. Vamos para la Biblia, Mateo 24. Fíjense, Jesús dice esto a la primera iglesia. Y me gusta siempre hacer este paralelo. Dice Elena de White en Obrero Evangélico, dice: el capítulo de Mateo 24 me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Allí Jesús le dijo esto en Juan 15 y 16 a los discípulos. Le dijo: cuando ustedes vivan la religión verdadera, persecución. Ahora Jesús dice, la última generación, cuando viva la religión verdadera, persecución. Entonces levanta Elena de White y le dice: mira, el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. O sea, hay cosas que debemos excluir ¿de qué? De nuestros sermones. Y poner aquí lo que tiene que ver con ¿qué? Con la salvación de nuestras almas. Y ahora yo pregunto, ¿tendrá que ver con nuestra salvación de nuestra alma, nuestra condición espiritual en estos últimos días que no trae persecución? ¿Tendrá o no tener que ver con nuestra salvación? ¿Por qué no hay persecución? ¿Por qué yo me llevo bien con todo el mundo y todo el mundo se lleva bien conmigo? Yo puedo querer llevarme bien con todo el mundo, pero cuando yo practico la religión verdadera, hermano, no te van a querer. Ahora, que no sea por problema tuyo, asegúrate que sea ¿por qué? Por llevar la religión verdadera como Dios quiere. Dice aquí, vamos a Mateo 24. Los discípulos le acercan en el templo, le dicen, qué edificio más hermoso el templo, ya lo sabemos, pero por honor al tiempo, vamos a comenzar en el versículo 4. Respondió Jesús, le dijo: miren que nadie los ¿qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Elena de White en El conflicto de los siglos, página 646. Habla aquí de estos engaños de los últimos días. Escuchen bien. Dice, el espiritismo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo el Cristo, y a muchos ¿qué? Mirad que nadie los ¿qué? Oigan qué dice Elena de White acerca del espiritismo en el conflicto inminente, que es lo que tenemos delante de nosotros. Ella dice que en el conflicto inminente en estos últimos días va a tener mucho que ver, ¿saben qué? El espiritismo. Y nosotros vemos que el espiritismo, como que nosotros nunca vamos a ir a consultar a un demonio ni a un espiritista, pero oigan cómo lo presenta Elena de White. Dice, el espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana. Oigan. Que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado. Oigan, ¿qué sistema religioso nuevo? Todo esto que está viendo, de que tú puedes ser salvo en el pecado, ¿saben cómo se llama eso? Eso es espiritismo.
Porque son espíritus engañadores que han levantado esas doctrinas que no están fundadas en la Biblia y que la gente las recibe como ¿qué? Como verdad de Dios. Oiga aquí. Al mismo tiempo obra como destructor. Presenta, oiga aquí, un sistema religioso nuevo y más elevado. Un sistema religioso como, fíjense, no lo presenta como espiritismo, un sistema religioso nuevo. Las iglesias protestantes y el mundo cristiano ha sido invadido, ¿por qué? Por los conceptos del espiritismo. Que tú puedes ser salvo ¿en qué? En tu pecado. Y aún la iglesia adventista, el libro de teología, yo tengo un libro que se llama, lo tengo en mi casa, que se llama Peligro, editado por la Paz y Press. Se llama Peligro, Cristianos en Construcción. Y viene una construcción en la portada afuera. Es como que tú, como están en una iglesia, te puede caer un bloque en la cabeza, te puedes tropezar, te puedes tener un accidente. Es como que la iglesia, tú vas a tener accidentes toda tu vida hasta que venga Cristo. Dice que cuando venga Cristo ya se acaba. No, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Eso es la base, ¿saben de qué? Del espiritismo. Un sistema religioso nuevo y más elevado, al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón, los placeres sensuales, las disputas y los crímenes la siguen. Satanás se deleita en la guerra, hace o despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio, en la sangre y a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Por este modo puede distraer el espíritu de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el gran día de Dios. Satanás obra al mismo tiempo por medio de los elementos para cosechar multitudes de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se le permite. Cuando se le dejó, afligió a Job. Cuán prestamente fueron destruidos los rebaños, el ganado, sirvientes, casa e hijos, en una serie de desgracias en un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y Él las guarda del poder ¿de quién? Del destructor. El mundo cristiano ha manifestado su desprecio por la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que ha declarado que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra, destruirá sus ciudades, alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de todos los que se rebelan contra su ley y que engañan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Mateo 24. Saldrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y ¿qué? Oirán de guerra y rumores de guerra, lo que dice el hermano de Juan de Conflicto de los Siglos. Mirad que no se turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, ¿más qué? Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambre, pestilencia, terremotos, ¿en qué? En muchos lugares. ¿Lo estamos viendo? Todo eso se está cumpliendo. ¿Y la iglesia cómo está? Dormida. Satanás no tiene ¿qué? Dormido. Lo que dice Mateo 24 no nos preocupa. Como no hay persecución, todo está ¿qué? Todo está tranquilo. Versículo 9. Versículo 8. Todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Versículo 10. Entonces os entregará para ser atribulados y os matarán y serán aborrecidos de todas las naciones por causa ¿de qué? De mi nombre. Parece que no encaja eso ahí. Fíjense.
entonces os entregarán para hacer ¿qué cosa? Atribulado, y os matarán, y serán aborrecidos de todas las naciones por causa ¿de quién? De mi nombre. Versículo 10. Entonces muchos es que, y se entregarán unos a otros, y unos a otros es que, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuánto? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ¿qué? ¿Qué cosa es multiplicarse la maldad? Pastor, vamos a la Biblia un momentico. Vamos a Jeremías, capítulo 16. Vamos a ver qué es lo que se va a levantar aquí en estos últimos días. Jeremías 16, 10 y 11. Acontecerá que cuando anunciaren a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué Jehová habló sobre nosotros este mal tan grande? ¿O cuál es nuestra maldad? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, oigan qué cosa es la multiplicación de la maldad de los últimos días. Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en poses de dioses, ¿qué? ¿Qué cosa es multiplicación de la maldad? Idolatría. Y los sirvieron, y a ellos se encorvaron, se postraron, dice mi Biblia, se encorvaron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ¿qué? O sea, ese aumento de la maldad que va a haber en estos últimos días, ¿qué cosa es? Violación de la ley de Dios y aumento de ¿qué? De la idolatría. O sea, en medio de ese contexto va a haber persecución para el pueblo de qué. Y dice que muchos van a hacer qué. Muchos se van a escandalizar. Evento de los últimos días. Dice aquí, en su contestación a los discípulos Jesús consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos acontecimientos futuros, como los contemplaba él, o sea, al final Jesús vio en Mateo 24, que fue lo que quiso transmitirnos a nosotros, una gran ¿qué? Una gran consternación por la violación de ¿qué? De la ley de Dios. Persecución por causa de ¿qué? De la ley de Dios. Destrucción en el mundo, ¿por qué? Por causa de la violación de ¿qué? De la ley de Dios. Dice aquí, mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordias hacia ellos, fusionó la descripción de los dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Dios quiere que nosotros entendamos, hermano, Mateo 24. Vamos allí otra vez y ahora lo vamos a aclarar un poquito más. Mateo 24. Versículo 9. Entonces os entregarán para ser ¿qué? Atribulados. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Según la Biblia.
con la ley dominical nacional. Mateo 24 habla de qué? De que va a haber una violación, aumento de la maldad, o sea, violación de la ley de Dios, imposición de qué? De día de reposo obligatorio. Viene una lucha tremenda contra los que guardan la ley de Dios, y dice el versículo el 9, y os matarán. Vamos un momentico al libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo se le habrá librado ¿quién? Todos los que se hallen, ¿dónde? ¿Escritos dónde? En el libro. ¿En qué libro? Mateo 24, 9. Entonces os entregarán para ser atribulados. ¿Quiénes van a ser atribulados? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el nombre de Dios escrito ¿dónde? Su nombre escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Ahora, ¿cuál es la promesa que Dios tiene? Seremos librados. Pero ¿quiénes vamos a ser librados? Los que vivamos de acuerdo a Juan capítulo 15. ¿Están entendiendo? O sea, lo que hemos permanecido sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Los que hayamos permanecido en una relación íntima con ¿quién? Aunque el mundo nos aborrezca, aunque nadie quiera saber de nosotros, aunque nadie quiera creer al final lo que creemos nosotros, al final se van a dar cuenta de que los que tenían la razón eran los que ¿qué? Los que decidieron obedecer la ley de Dios. Hermano, aquí hay ¿que vamos a hacer cuánto? No va a ser la mayoría. Va a ser solamente ¿qué? Un remanente. Sigue diciendo aquí, Mateo 24, vamos para allá otra vez. Serán aborrecidos de todas las que, a causa de mi nombre. Los que vivan de acuerdo a Juan capítulo 15, en comunión con Dios, sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios, van a ser aborrecidos ¿por cuánto? Por todo el mundo. Hermano, que tú le digas a una persona que se cree que está salva, que cree que va para el cielo, que la condición de vida que tiene no la recomienda delante de Dios, ¿qué te cree que puede hacer eso? ¿Te cree que si es sincero te ama y te lo agradece? Pero si no es sincero y cree que está justificado en su condición, ¿qué va a pasar con él? Eso que dice ahí, dice aquí, y serán aborrecidos ¿de qué? ¿Por qué vamos a ser aborrecidos? Porque nuestra religión no se conforma a su ¿qué? A su costumbre. Porque nuestra religión es diferente. No porque somos mejores que ellos, no porque nos creemos mejores y más importantes, sino porque hemos decidido someter nuestra voluntad a la voluntad de ¿quién? A la de Dios. Porque hemos decidido poner aparte ¿qué cosa? El pecado y el mal, y hemos decidido ¿qué cosa? Que Dios sea quien gobierne y controle nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Sigue diciendo aquí. Entonces muchos se escandalizarán. Qué triste. ¿Ustedes saben quiénes se van a escandalizar? Los que no se prepararon. Cuando venga esa persecución, cuando venga ese tiempo de angustia, ese momento difícil, dice que no poquitos, sino como dice, ¿qué dice la Biblia ahí? Muchos. Dice que seremos perseguidos por todos, aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre, dijo Jesús. Entonces muchos se escandalizarán. ¿Usted sabe lo que es? Que muchos en la iglesia tropiecen. Allí en Juan, capítulo 15, vamos a leerlo un momentico. Juan capítulo 15, versículo 10, capítulo 16. Estas cosas les he hablado para que no ¿qué? Pero ahora aquí en Mateo dice que muchos se van a escandalizar. ¿Saben por qué? Porque no entendieron lo que decía Mateo 24. Porque no entendieron lo que ha venido diciendo la Biblia en todo tiempo, que el Evangelio causa ¿qué? Persecución. Que el Evangelio no es una monedita de oro, que todo el mundo la quiere.
ni un billete de $100, como el pastor dice a veces. El evangelio trae ¿qué cosa? Trae problemas. El de verdad trae problemas. El de verdad trae problemas en la familia. Sí. Porque es el espíritu. Este mundo está dirigido ¿por quién? Por Satanás. Ahora Jesús dice, en Juan 16, estas cosas le he hablado para que no ¿qué? Para que no se escandalicen. Ahora en Juan dice, muchos se escandalizarán. En el tiempo de los apóstoles, no muchos se escandalizaron. O sea, no muchos tropezaron, fueron contados de los apóstoles. Judas, porque traicionó a Cristo. Dice el apóstol Pablo, Demas me ha abandonado amando este mundo. Está en la Biblia. De los que creían, poquitos. ¿Por qué? Porque había un espíritu diferente. Y la iglesia estaba ¿cómo? Estaba pura por causa de la persecución. En estos últimos días, la iglesia, por haberse contaminado con el mundo y el espíritu del mundo, cuando venga la persecución, toda esa gente que tiene ese espíritu pasa un bando. Hermano, tristemente, vamos a ver al final grandes apostasías. Todo el que haya estado mezclado con el espíritu del mundo, aunque nos caiga bien, aunque creamos que es un buen hermano, no va a terminar con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Ahora yo te digo a ti, terminarás tú. Yo creo que yo voy a terminar. Yo he hecho todos los arreglos porque yo quiero terminar con el pueblo de Dios. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Yo no me voy a incluir en los que no se van a... Los que se van a, yo me voy a incluir en los que se van a quedar porque ese es mi propósito. Por la gracia de Dios, yo he tratado de cumplir Juan 15. Mezclar mi vida. Ahora yo te digo, ¿hemos cumplido nosotros Juan 15? Pues mira que hemos predicado de eso. ¿Hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Fíjense, dice aquí, muchos se escandalizarán. No poquitos. Y se entregarán unos a ¿qué? Unos a otros. No solamente se van a tropezar, sino que se van a llenar de odio ¿contra quién? Contra el hermano. Vamos a Juan 15. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 17 de Juan 15. Esto les mando que os améis unos a ¿qué? El que ama a su hermano no lo entrega. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo va a entregar? Fíjense, porque no lo ama. Porque el espíritu que tiene es el espíritu que decía ahorita, le di, creo que fue en la meditación, que no nos pusimos de acuerdo, pero cuando yo escuché eso dije, oye, eso yo lo traigo para el tema hoy. Si lo dijeran expresado así, muchos hermanos dijeran, como Caín, yo soy guarda de mi hermano, a mí qué me importa lo que haga mi hermano, lo mío soy yo. ¿Saben por qué se van a escandalizar? Porque no hay verdadero ¿qué? En estos últimos días, hermano, no hay verdadero amor. El amor no es permisivo. ¿Saben lo que les quiero decir? Si tú ves un hermano que se equivoca, haz todo lo posible porque ese hermano se restablezca su comunión, no solamente con el hermano, sino también ¿con quién? Con Dios. Si tú ves que tu hermano peca, tú tienes que hacer que ese hermano se restablezca su comunión otra vez ¿con quién? Con Dios. Y eso como único se logra es arrepentimiento, confesión y ¿qué? Y apartamiento del mal. Pero ¿por qué ve a un hermano que va a entregar a otro? Porque no cumple Juan 15. Mira que hablamos de Juan 15. Oye, el amor que dice aquí, versículo, y os entregarán unos a otros y unos a otros ¿se qué? Se aborrecerán. Hermano, en la iglesia. Eso va a pasar en la iglesia. Eso no va a pasar allá afuera en el mundo. Jesús está hablando de eso, va a pasar ¿dónde? En la iglesia. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros ¿se qué? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Y esto hará, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, por haberse multiplicado la violación de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios en el mundo, el amor de muchos ¿es qué? O sea, va a ser tan suave, tan sutil. Hermano, nosotros tenemos que entender,
Mateo capítulo 24, que tiene que ver conmigo y cómo yo tengo que organizar mi vida para vivir de acuerdo a estas palabras de Dios. Y dice el versículo 13, mas el que persevere ¿hasta dónde? Esta es la clave. ¿Este será qué? Y será predicado este evangelio ¿de qué? A todo el mundo para testimonio a todas las naciones antes que venga ¿qué cosa? ¿Y cuál es el evangelio que tiene que ser predicado a todas las naciones? ¿Cuál es? O sea, Mateo 24 está conectado ¿con qué? Con el último mensaje. Y en el desarrollo del último mensaje vienen todos estos acontecimientos que leímos aquí arriba. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Después de estas cosas vi otro ángel que descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue alumbrada ¿con qué? Con su gloria. Y Apocalipsis 14, cuando se termina el mensaje del tercer ángel, versículo 13, oí una voz del cielo que decía, bienaventurados los que en aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descenderán, descansan de su trabajo, pero sus obras con ellos que miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno que estaba sentado sobre qué, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona y una qué, y en su mano una hoja aguda, y otro ángel salió del templo diciendo, clama en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ¿qué cosa? O sea, Cristo dice en Mateo 24, 14, que después que se ha predicado el evangelio a todas las naciones viene que el fin. Y aquí dice que después del último mensaje de Apocalipsis 14, que es el mismo de Apocalipsis 18, entonces viene que viene el fin. O sea, el evangelio que hay que predicar al final es el evangelio de que ¿qué? De que el que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y que ese evangelio, o sea, el haberse multiplicado la maldad, es lo que trae los juicios de Dios sobre esta tierra. Entonces hay que decirle al mundo que los mandamientos de Dios están ¿qué? Están vigentes. Y que esa religión que Satanás está presentando, que tú eres salvo aunque sea un pecador, sin arrepentimiento, ¿es de quién? No es de Dios, es del diablo. Que la ley fue abolida. Dice Bento de los últimos días. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separados del mundo con un gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de las canteras del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho a ellos sus representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante la última fase de la obra de salvación. Les ha encargado proclamar al mundo la mayor suma de verdades que se haya consignado o confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas. ¿Cómo qué? Un centinela, alguien que tiene que avisarle al mundo los peligros. Nosotros somos llamados como qué. Ahora Jesús dice, en Juan 15, estas cosas les he hablado ¿para qué? Para que no se escandalicen. En Juan 16, versículo 1. ¿Os echarán de dónde? De la sinagoga. De las iglesias. ¿A quiénes los echarán? A los que se decidan ¿qué cosa? Predicar este último mensaje. Dice aquí, a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel,
Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de esta obra. Jesús sabía en su tiempo cuál era la misión que él tenía, ¿sí o no? Él tenía que preparar a 12 discípulos. Fíjense, Jesús no se preocupó por preparar 500. Jesús hubiera podido, en vez de 12, hubiera podido elegir ¿a cuántos? A 500. Dice, voy a preparar un ejército de 500 hombres. Jesús preparó ¿a cuántos? A 12. Uno era diablo, dice la Biblia. Después tuvo que coger a otro, al apóstol Pablo. Fíjense. Pero Jesús se encargó de que esos 12 tuvieran el conocimiento de ¿cuánto? De toda la verdad. Porque a ellos se le iba a comisionar ¿qué cosa? El evangelio para predicarlo ¿a quién? Al mundo. Nosotros podemos decir, bueno, Jesús era Jesús y podía preparar a 12. ¿Ustedes saben que nosotros tenemos más luz que los apóstoles? Jesús muchas veces encontramos a Jesús que dice, yo les voy a decir hasta aquí, porque si les sigo diciendo ustedes no van a entender. Pero a esta última generación Jesús se lo ha dado ¿cuánto? Todo. Y hay una lección aquí. Jesús con 12 evangelizó el mundo. No crea que porque somos 50, 60, Dios somos imprescindibles para Dios. No. Los que cojan las enseñanzas que Dios ha dado a través de la Biblia, el Espíritu de profecía, la lleven a su vida, con eso a Jesús le va a bastar ¿para qué? Para terminar la obra. Por eso aquí no hay nadie imprescindible, hermano. Por eso tenemos la última obra, depende de quién. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Jesús está a la puerta. Jesús quiere que tú ¿qué? Trabajes con Él, pero no te va a obligar. No te va a obligar. El asunto de calentarse, de conectarse con Dios, someter su voluntad a la voluntad de Dios, someter mis planes a los planes de Dios, sacrificar mis ideas a las ideas que tiene Dios conmigo, es un acto como voluntario. ¿Estamos entendiendo? ¿Es un acto de qué forma? Que tiene que salir de quién. Por eso dice la Biblia, si alguno abre la puerta y me invita a entrar, yo entraré a él, cenaré con él, ¿y él con qué? Y él conmigo. Déjenme buscar algo aquí, que no lo traía, pero el Señor me lo trajo a la mente. Está en Primeros Escritos. No lo voy a encontrar. El Espíritu de profecía dice en Hechos de los Apóstoles. Perdón, en Primeros Escritos. Dice Elena de White que si alguno siente el deseo de ser saciado en estos últimos días, ese deseo que habla Apocalipsis, y le abre la puerta del corazón a Dios, dice que va a ser acusado en la iglesia de estar mesmerizado o tener un mal ¿qué? Un mal espíritu. Pero hermano, ya Jesús lo dijo. Jesús dijo, estas cosas les he dicho ¿para qué? Para que no se escandalicen. Ahora les voy a decir algo. Mateo 24 dice que muchos tropezarán. Hermano, que el tropezar de otro no te haga tropezar a ti. ¿Estamos entendiendo? El que alguien tome una actitud incorrecta en la iglesia no te haga a ti ¿qué cosa? Tropezar. Y para esto hay que ser maduro espiritual. Esto no es para los niños espirituales. Jesús dice, entonces muchos se escandalizarán. Imagínense que ustedes vean que el pastor o yo vaya, o yo, o el pastor, o otro anciano, o otro hermano de iglesia que hemos admirado en la iglesia, o un líder, un pastor que tropieza, se aparta, niega la fe, y no solamente eso, sino que entrega a sus otros hermanos. ¿Eso nos va a hacer nosotros que viremos para atrás? ¿Te hará eso virar para atrás? No debería. Vamos a ver cosas, hermano, grandes en el futuro. Solamente los que hagan lo que Dios dice
Solamente los que se determinen, ¿por qué? Por la verdad, van a triunfar. Por eso es tan importante, hermano, que sepamos dónde estamos viviendo. La profecía anuncia que Cristo, ¿qué? Muy pronto vendrá. Sigue Mateo 24 diciendo, cuando vean la abominación desoladora que ha dicho, que fue dicha por el profeta Daniel, el que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que oyan en Judea, ahí habla de qué, del papado, la ley dominical. No nos vamos a meter en eso hoy. Eso lo vamos a dar para un próximo tema. Pero hermano, ¿qué les quiero decir? La obra que nos queda a nosotros es predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Mensaje de los tres ángeles. Muchos van a tropezar, ok. Ya Jesús lo ha dicho, la primera iglesia le pasó. Ahora, vamos a leer la nota y con esto vuelvo a terminar, que con la que comencé. Y verán que ahora la nota toma un nuevo sentido. ¿Por qué entonces aparece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado ¿con qué? Con las reglas del mundo. Yo quiero que tú reflexiones. Si te mantienes conforme con las reglas del mundo, tú vas a ser de los que te escandalizan. Lo único que te separa a ti de escandalizarte, separarte y apartarte del pueblo de Dios en la última etapa de la historia de este mundo, ¿sabes qué es? Vivir de acuerdo a Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí nada que. Jóvenes que me escuchan, viejos que me escuchan, ancianos que me escuchan. El tiempo que estemos en la iglesia no es sinónimo de salvación. ¿Ustedes saben eso? Pudo haber conocido, hay veces que yo mismo digo, yo llevo 25 años en la iglesia, 26 años en la iglesia, y veo una persona que entró hace 2 años, más caliente y más ferviente que uno. Digo, wow, si yo tuviera ese espíritu. ¿Qué ha pasado? Es que nos hemos ido acostumbrando ¿y qué? Nos hemos ido acomodando a las costumbres del mundo. Y eso es lo que trae sobre la iglesia, no la bendición de Dios, sino que sino la destrucción, como decía Jeremías, capítulo 10, que dice, ven acá, ¿y cuál fue nuestra maldad? Que pusieron ídolos en el corazón. ¿Violaron la ley de quién? De Dios. Como resultado, yo los deseché. ¿Será que eso pasará con nosotros? Dice aquí. El único motivo que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta ¿qué? La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo hoy, esto se debe tan solo al espíritu de transigencia ¿con qué? Con el pecado y a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe. Dice Elena de White que lo que más se necesita hoy, y lo voy a leer, en este librito, que hace 2 viernes hablé de él aquí. Dice aquí, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. ¿Cuál es la mayor y más urgente necesidad? Un reavivamiento de la verdadera piedad. Cuando esa piedad revive, dice aquí, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Fíjense, lo que más necesitamos es eso. Como consecuencia de eso viene ¿qué cosa? Una reacción del mundo ¿contra quién? Contra nosotros. Pero aún así Dios quiere que ¿qué? Que eso se vea en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos oído? No prediquen esas verdades porque eso trae persecución. Hermano, porque las verdades del mensaje te serán es lo que reviva ¿qué cosa? Es lo que reviva la iglesia. Es lo que saca a la iglesia ¿de qué? Del sueño. Dice Elena de White, nuestra mayor y más urgente necesidad, un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra.
aunque nos traiga persecución. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener la bendición del Señor. Por haberse multiplicado la maldad que ha pasado, se ha perdido ¿qué cosa? La bendición de Dios. Procurar tener la bendición de Dios debería ser nuestra ¿qué? Nuestra mayor urgente necesidad. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados ¿para qué? O sea, hay que prepararse para recibir la ¿qué? La bendición de Dios. Hermano, antes de que venga la persecución, y no lo leí a propósito, está en Juan, capítulo 15. Jesús dice, son 2 versículos bíblicos. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de quién. Vosotros también darán testimonio de quién. Porque habéis estado conmigo desde cuándo. O sea, antes que llegue la persecución, fíjense, la iglesia primitiva, en Juan 15, antes que ellos salieran a predicar y antes de tener esa persecución contra ellos, tenían que recibir ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. Para nosotros está también prometido el Espíritu Santo, pero para recibir el Espíritu Santo, primero tiene que haber ¿qué cosa? Un reavivamiento y una reforma. ¿Ven el paralelismo? Juan 15 y 16 y Mateo 24. Para nosotros tener el poder del Espíritu Santo tiene que haber ¿qué cosa? Un reavivamiento y una reforma ¿de qué piedad? De la piedad que tenía la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que ha impedido que la iglesia hoy no tenga persecución? Bueno, porque está dormida, está conforme con el mundo. Si eso se revive, viene el Espíritu Santo ¿con quién? Sobre la iglesia. Y como resultado de que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia, también viene ¿qué? Persecución. Pero, si tenemos el Espíritu Santo, no importa que venga persecución. La iglesia no se escandalizó, o los apóstoles no se escandalizaron porque tenían el Espíritu Santo. Pero en la iglesia, dice que muchos se van a escandalizar, ¿saben por qué? Porque no todos van a recibir el Espíritu Santo. Porque no todos van a, ¿saben qué? Porque no todos se van a reavivar. Porque los pastores y las iglesias están ¿qué? Están durmiendo. No nos preocupamos por los eventos finales, lo que está pasando cerca de nosotros, que el mundo se está desbaratando. Dice aquí, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo a los que lo piden. Reavivamiento que trae el Espíritu Santo. Reforma que trae el Espíritu Santo. Poder para predicar el Evangelio. Como resultado viene persecución, pero no importa, Dios está con nosotros. Y no seremos entonces escandalizados cuando venga la persecución. Pero persecución, cuando viene, los que no tienen el Espíritu Santo van a decir, la persecución está viniendo por causa de esta gente que están buscando problemas. Y nos van a ver como los responsables. Hermano, por eso es tan importante que la iglesia tenga toda sea de qué, de un mismo sentir y de un mismo parecer. Y sintamos todos que, como dice el apóstol Pablo, una misma cosa. Dice aquí, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a darnos su Espíritu que un Padre terrenal darle cosas buenas. Sin embargo, mediante la confesión, ya lo leímos el otro día, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde a nosotros cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su ¿qué? Su bendición. Que el Señor nos bendiga y que podamos cumplir estas 4 condiciones. Arrepentimiento, humillación, confesión y oración ¿qué? Ferviente. De nosotros depende, no importa que venga persecución. La verdad o la verdadera piedad siempre trae ¿qué? Siempre trae persecución. Pero Dios también trae ¿qué cosa? Liberación. Y para que venga Cristo por segunda vez, tenemos que terminar la obra. Y para terminar la obra, Dios cuenta con nosotros. Pero también cuenta que con la condición que estamos no va a poder ser. Dios quiere darnos ¿qué cosa? La lluvia tardía. No la van a recibir todos, ¿verdad? Pero los que la reciban van a terminar. Ahora, sí podemos recibirla ¿cuánto? Todo. Ahora, ponte la mano en el corazón y di, yo voy a recibir la lluvia tardía.
porque yo voy a cumplir con las condiciones que Dios ha dejado establecidas para prepararme y terminar parte de la obra. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana, es mi deseo de oración. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Todo el que pueda ponerse de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos invitar, Padre Celestial, a nuestras vidas. Ayúdanos para tener una reforma, un reavivamiento en nuestro medio y que podamos, mi Dios, darnos cuenta de que necesitamos más de ti, que prescindimos, mi Dios, de ti para todo, porque el único imprescindible que hay en este mundo para ser salvo y para participar, mi Dios, en esta última obra, el único imprescindible es Cristo Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que tu naturaleza divina pueda trabajar en nosotros, en nuestros corazones, y podamos ser parte de la última iglesia. Bendícenos ahora de regreso a nuestros hogares, bendice los alimentos que vamos a participar de ellos, y ayúdanos, Padre Celestial, para mantener nuestra mente, nuestro corazón abierto al llamado que tú nos haces en estos últimos días. Señor, ayúdanos a ser parte de tu iglesia, ayúdanos, Padre Celestial, a preparar nuestras vidas, mi Dios, de tal manera que podamos recibir la lluvia tardía de tu Espíritu Santo. Y en medio de la persecución que sabemos que viene, no nos escandalicemos, sino que seamos parte, mi Dios, de tu iglesia, la que tú vienes a buscar porque se ha preparado. Guárdanos ahora de regreso y danos tu bendición en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.